Vamos a continuar el capítulo 3, que nos habla acerca de ecuaciones diferenciales de segundo orden y de orden superior. Ya revisamos en el tema 1 la teoría básica de este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden y de orden superior. Hemos revisado la teoría de las ecuaciones homogéneas y en esta parte, en este tema, vamos a empezar con los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden y además que son homogéneas. Esto va a permitir que después podamos resolver ecuaciones de orden superior, porque los métodos se van a basar en lo que ya vayamos viendo para las ecuaciones de segundo orden. Vamos a empezar con unas ecuaciones, quizá las más sencillas que hayan para ecuaciones diferenciales de segundo orden, que además ven que son de esta forma. Esta forma indica que A sub 2, A sub 1 y A sub 0 son constantes, es decir, ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas y con coeficientes constantes. Vamos a pedir que A sub 2 sea diferente de 0 precisamente para que se trate de una ecuación de segundo orden. Ya que si A sub 2 es 0, entonces tendríamos una ecuación diferencial de primer orden. Si A sub 1 es diferente de 0, tendríamos una ecuación de primer orden que se puede resolver por el método de factor integrante o por el método de separación de variables. Entonces decíamos, vamos a tomar a sub 2 diferente de 0 y tendríamos esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para encontrar a la solución general de este tipo de ecuaciones? De acuerdo a la teoría que hemos visto, cuando tenemos una ecuación diferencial homogénea de orden n, necesitamos n soluciones linealmente independientes. Entonces, como tenemos una ecuación homogénea de segundo orden, para que podamos construir a la solución general, necesitamos dos soluciones de esta ecuación que además sean linealmente independientes para que tengamos al conjunto fundamental de soluciones y podamos escribir a la solución general. Entonces decimos, como es de orden 2, necesitamos dos soluciones linealmente independientes para tener el sistema fundamental de soluciones y obtengamos a la solución general. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar al menos alguna de ellas, alguna de esas dos soluciones? Bueno, en la mayoría de los métodos que se plantean para resolver ecuaciones diferenciales, lo que se hace o lo que hacemos es proponer la forma en que son las soluciones. De qué manera o de qué forma teórica son las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Para eso nos debe ayudar la forma de la ecuación diferencial y el hecho de que las constantes que aparecen aquí son números reales, además de las propiedades que debe tener la función misma. Fíjense que de alguna forma esto dice, si y es una solución de la ecuación diferencial, entonces debe satisfacerla, de manera que cuando la sustituyamos aquí, y aquí a su derivada, y aquí a su segunda derivada, y hagamos las cuentas, todo esto nos tiene que dar 0. Bueno, con esta idea, ¿de qué forma ustedes proponen que sea la función y de x? Bueno, pues quienes atacaron por primera vez esta ecuación diferencial se fijaron en las propiedades que tienen las funciones, por ejemplo, las trigonométricas, la exponencial, los polinomios, y particularmente la exponencial, la función exponencial, tiene una propiedad. Su propiedad es que cuando la derivas a ella, su derivada es ella misma por la derivada de su argumento. Y eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Vamos a buscar a las soluciones y de x, a estas dos soluciones que estamos buscando, de esta forma, como la exponencial de mx. Vamos a ver a qué nos llevaría eso. Si derivamos a la función
tantas veces como lo requiera la ecuación diferencial. En este caso, vamos a derivarla una vez y luego 2 veces, y vamos a sustituir para ver qué es lo que nos da. ¿Cómo le hacemos para hallar a m? Vean que aquí ya casi está la función y de x, nada más nos falta saber quién es m. Decíamos, entonces vamos a derivar y sustituir en la ecuación diferencial para poder encontrar el valor o los valores de m. Bueno, pues entonces tendríamos que y de x es igual a la exponencial de m por x. Su derivada sería y' de x igual a m por e a la mx. Y su segunda derivada es igual a m cuadrada por e a la mx. Sustituimos a y y a y b' en la ecuación diferencial y nos quedaría a2 por y b' más a1 por y' más a0 por y igual a 0. Vean que aquí ya hemos sustituido todos los valores de las funciones. Y observamos que aquí en cada uno de los términos aparece la exponencial de mx como factor común. Así que factorizamos y tendríamos que la exponencial por este polinomio que es el que nos queda a2m cuadrada más a1 más a0 más a1m más a0, es este factor que aparece aquí. Ya tenemos entonces un producto igualado a 0. Eso quiere decir que uno de los dos es 0. Al menos uno de los dos debe ser 0. Entonces, pero la exponencial nunca es 0. Por lo tanto, el que debe ser 0 es este factor que aparece aquí. Bueno, y lo escribimos. Bueno, pues resulta que este es una ecuación, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática que nosotros ya sabemos resolver mediante la fórmula cuadrática. Y tenemos dos posibilidades para M1 en el mejor de los casos. Tendríamos M1 está dado por esta forma y M2 es igual a esta otra forma. Esta es la aplicación de la fórmula cuadrática. Bueno, la ecuación 1 tiene un nombre especial, se llama ecuación característica. Ecuación característica de la ecuación diferencial. O polinomio característico de la ecuación diferencial. Fíjense cuál es la relación que se guarda entre este polinomio y la ecuación diferencial inicial. Vean que aquí en este polinomio también están los coeficientes de la ecuación diferencial. Eso es importante porque más adelante podremos pasar directamente a esta ecuación característica sin necesidad de sustituir y de x, y' y y b'. Entonces tenemos que esta es la ecuación característica que tiene como dos soluciones M1 y M2, debido a la fórmula cuadrática. Pero esto nos lleva a varias posibilidades, porque las raíces de la ecuación pueden ser raíces reales, distintas. Eso ocurre cuando el discriminante es positivo. ¿No? Cuando esto es positivo, entonces esta raíz existe, y por lo tanto tenemos dos números reales diferentes. Otro caso es cuando el discriminante es igual a 0. Si es igual a 0, entonces esto ya no aparece, esto no aparece, y tendríamos una raíz con multiplicidad 2. O sea, estas dos tendrían que ser iguales. Y además la multiplicidad es 2 porque se trata de un polinomio de segundo grado. El otro caso es cuando tenemos raíces complejas. Entonces, dependiendo de qué tipo de raíces tengamos, es como vamos a obtener a la solución general de la ecuación diferencial. Acuérdense que estamos buscando dos soluciones linealmente independientes para que obtengamos a la solución general. Entonces, vamos a empezar el análisis para cuando tenemos el caso en que M1 y M2 son dos raíces reales distintas. Bueno, en ese caso, raíces reales distintas, M1 y M2 tienen esta forma.
Una es con más aquí y otra es con menos, de acuerdo a la fórmula cuadrática. Eso nos da como soluciones a y1 de x igual a e a la m1 por x y y2 de x igual a e a la m2 por x. Acuérdense que nosotros estamos buscando a y de x de esta forma, o sea, como una exponencial de algún número por x. En este caso encontramos dos valores diferentes, uno es m1 y otro es m2, y con eso tenemos a las dos soluciones. Entonces, ¿qué nos hace falta? Tenemos ya las soluciones, lo que nos hace falta probar es que estas soluciones son linealmente independientes en algún intervalo. Y para que en ese intervalo tengamos al conjunto fundamental de soluciones y podamos escribir a la solución general. Entonces, podemos ocupar el teorema que ya revisamos, que nos dice que si tienen dos soluciones de la ecuación diferencial y probamos que su Gronskiano es diferente de 0 para toda x en un intervalo y, entonces ellas dos forman un conjunto fundamental de soluciones en ese intervalo. Entonces tomamos el Gronskiano de las dos funciones. Acuérdense que el Gronskiano es colocar aquí en el primer renglón a las propias funciones y en el renglón de abajo a sus derivadas, como está aquí. Bueno, eso es, ¿a qué es igual? Pues es igual a calcular este determinante. En ese determinante vean que aparece la exponencial de m2 más m1 por x en este término y también aparece aquí. Así es que la factorizamos. Y quedaría m2 por esa exponencial menos m1 por esa exponencial. ¿Qué es esto? Bueno, pero este factor siempre es diferente de 0, ¿verdad? Ya que la exponencial siempre es diferente de 0. Y este término, este factor, siempre es diferente de 0 porque m1 y m2 son distintas. No estamos en el caso en que sean iguales. Entonces, estas dos, m1 y m2, son distintas. Por lo tanto, todo este Gronskiano es diferente de 0 para toda x en R. Es diferente de 0 para toda x en R. Por lo tanto, ya tenemos dos soluciones que sean, dos funciones que son solución de la ecuación diferencial. Y ya probamos que su Gronskiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo. Por lo tanto, tenemos que y1 y y2 son un conjunto fundamental de soluciones y concluimos que la solución general de la ecuación diferencial en todo ese intervalo, que en este caso nos dio todo R, es la combinación lineal de las funciones y1 y y2. Es decir, C1 por e a la m1x más C2 por e a la m2 por x, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Y entonces ya acabamos un caso, cuando tenemos dos raíces reales distintas. Vamos a ver un ejemplo de cómo esto se puede aplicar. Este es un ejemplo, es un ejercicio. Resuelva la ecuación diferencial y' más 5y' más 4y igual a 0. ¿Qué debemos hacer para resolverla? Como es una ecuación diferencial de segundo orden, decimos necesitamos dos soluciones linealmente independientes. Y como tiene coeficientes constantes, en este caso es 1, 5 y 4, y es homogénea, entonces podemos buscar a la solución como una exponencial. Las soluciones van a ser y1 y y2 igual a e a la m por x. Bueno, pues cuando derivamos y sustituimos en la ecuación diferencial, luego factorizamos, nos queda la ecuación característica. Ustedes, a partir de la ecuación diferencial, tienen la opción de pasar directamente a la ecuación característica o suponer cómo es la solución, derivar y sustituir y hacer lo mismo que ya hemos hecho de manera general para llegar a la ecuación característica. Bueno, ya con la práctica uno pasa directamente de la ecuación diferencial a la ecuación característica o el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial.
Fíjense que aquí los coeficientes de la ecuación diferencial coinciden con los coeficientes del polinomio característico. Bueno, y esa es una ecuación igualada a 0. Y aquí buscamos las raíces, m1 y m2. Si podemos factorizar, entonces estaría genial porque nos ahorra el tiempo de calcularlas mediante la fórmula cuadrática. En caso de que no podamos o no se pueda factorizar, entonces pues se recomienda ocupar la fórmula cuadrática. Entonces factorizamos, ¿se recuerdan cómo se factorizan estos polinomios? Buscamos dos números cuyo producto nos dé más 4 y cuya suma nos dé más 5. Y entonces tenemos esta factorización. 4 por 1 es 4 y 4 más 1 es 5. Entonces esta es igual a 0. Por lo tanto, de aquí salen que las raíces son una es igual a menos 4 y la otra es igual a menos 1. Ustedes pueden decidir quién va a ser M1 y quién va a ser M2. No hay problema en que le pongan M1 a una y M2 a otra, ¿verdad? Al final va a dar la misma solución general. Entonces, si M1 es menos 1 y si M2 es menos 4, entonces ya terminamos. ¿Por qué? Por lo tanto, ya probamos de manera general que la solución tiene esa forma, y es igual a E a la mx. Ya tenemos aquí las dos raíces, entonces nada más escribimos quiénes serían y1 y y2. Y1 es la exponencial de menos 1 por x, que es la exponencial de menos x. Y m2 es menos 4, por lo tanto y2 es igual a la exponencial de menos 4x. Ya probamos también de manera general que estas dos funciones, y1 y y2, tienen Gronskiano diferente de 0 para toda x en R. Por lo tanto, forman un conjunto fundamental de soluciones. De manera que cualquier solución de la ecuación diferencial, esta que nos han puesto aquí, es de la forma una combinación lineal de las dos funciones que son el conjunto fundamental. Y ya terminamos. Aquí C1 y C2 son números arbitrarios. Cualquier número. Pueden ser 0, por ejemplo. Y C1 y C2 son 0, tendríamos a la solución trivial. Si son diferentes, tendríamos otras soluciones. Tantas como constantes podamos poner aquí. O sea, una infinidad. Entonces, así se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y que además es homogénea. Y que además tiene raíces reales diferentes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más, suponiendo ahora un poco distinta el planteamiento. Vamos a proporcionar, o bueno, nos piden que proporcionemos una ecuación diferencial que tenga raíces reales distintas y debemos decir quién es su solución general. Entonces, la ecuación diferencial que propongamos debe tener raíces reales distintas y también debemos dar a la solución general. Pues partimos del polinomio característico. Partimos del polinomio característico ya factorizado para que ya sepamos que las raíces son reales y distintas. En este caso, la raíz es 3 y otra raíz es 1. Y con eso ya podemos decir quiénes son y1 y y2. Y además, si desarrollamos esta factorización, tendríamos quién sería la ecuación diferencial. Vamos a empezar desarrollando a esta factorización y tendríamos que sería m cuadrada, luego es menos 4m, luego es más 3, igual a 0. Este es el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial, ¿quién es? Pues debe tener estos mismos coeficientes y no debe llevar la m, ¿verdad? Entonces sería y' menos 4y' más 3y, y eso igualado a 0. Esta ecuación diferencial, además, tiene como solución general
a y de x igual a c1 por la exponencial de la primera raíz. La primera raíz, o una de las raíces, es 1, más c2 por la exponencial de la otra raíz, que en este caso es 3. Y eso multiplicado por x. Bueno, y esta solución es solución general para toda x en R. Por lo tanto, pues ya terminamos. Y así pueden ustedes construir más ejemplos. Otro ejemplo puede ser la ecuación diferencial y' más 9y' más 20y igual a 0. Ella tiene como polinomio característico a este polinomio. ¿eh? Aquí, quien proporcionó este ejemplo, Lidia, que proporcionó este ejemplo, parte igual del polinomio característico y a partir de aquí encuentra la ecuación y encuentra a la solución general. Bueno, su solución general es poner a la exponencial de una de las raíces, en este caso es menos 5, por x, más c2 por la exponencial de la otra raíz, que en este caso es menos 4, por x. Y la ecuación diferencial se obtiene pues desarrollando este producto. Sería m cuadrada más 9m más 20. Entonces aquí sería y' más 9y' más 20y igual a 0. Bueno, y con eso terminamos el caso en que tengamos raíces reales distintas. El día de mañana vamos a revisar el caso en que tengamos raíces complejas.